Estamos en esta serie titulada Santiago, la práctica de la fe verdadera. La práctica de la fe verdadera. Y en este día tenemos el mensaje titulado La tentación y la muerte que resulta. La tentación y la muerte que resulta. Dígalo conmigo, la tentación y la muerte que resulta. Vamos a estar viendo los versículos 13 al 17, solamente del versículo 13 al 17 de Santiago capítulo 1. Y el bosquejo es así más o menos. En el versículo 13 vamos a ver que tenemos una tentación para comenzar de culpar a otra persona. Tenemos una tentación siempre y continua de culpar a otra persona. Luego vamos a ver los versículos 14 y 15, donde vamos a concentrarnos en el proceso que lleva la tentación, el proceso de la tentación. Y finalmente vamos a terminar con los versículos 16 y 17, viendo el Dios, no que tienta, sino el Dios que da bendición, el Dios de bendición. Quisiera pedirle que cierre sus ojos unos instantes y me ayude a orar, pidiéndole al Espíritu de Dios que hable en nuestras vidas. Amado Dios, te damos a ti honor y gloria y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir las Escrituras sin represión, de persecución, con plena libertad, leer la palabra, estudiar tu palabra, atesorar esta carta que tú nos has dejado a nosotros. Ayúdanos, Señor, que este momento de estudio no sea un simple ejercicio de rutina, que no sea, Señor, una simple actividad en la que nosotros estamos acostumbrados, que se haya vuelto una costumbre el practicarlo, sino permite, Señor, que a través de este tiempo tu Santo Espíritu mueva las mentes, los corazones, los pensamientos y los sentimientos de nuestro interior, Señor, para que podamos ser moldeados más y más a tu imagen. Señor, confronta nuestras vidas, confróntanos, Señor, y haznos ver las áreas, Padre, en las que nosotros podemos honrarte mejor. Y ayúdanos, Señor, a poder captar lo que tu palabra nos quiere decir. Lo que tu palabra, el motivo por la cual tu palabra nos ha sido dejada, Señor. Y para tu gloria lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1951, el famoso actor y cantante Pedro Infante introdujo al mundo esa canción titulada Yo no fui, yo no fui. Escrita por una compositora muy famosa con el nombre de Consuelo Velázquez. Ella escribió este canto, al parecer, con la intención de que la cantara Pedro Infante. Escribió esta canción con tono pícaro para adaptarlo a la personalidad de este mismo cantante que lo introdujo al mundo. Y la letra representa un canto de complicidad que pide a la pareja que no se fíe de los rumores y chismes que se escuchan de él, sino que más bien ignore esos rumores. Una de las líneas de esta canción dice: si te vienen a contar cositas malas de mí, ya escuché que ya ustedes lo terminaron. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Y es una canción pícara, es una canción que tiene un tono como alegre. Pero en sí, hermanos, en esta canción se encierra una realidad triste de la humanidad. Es típico, hermanos, que la gente niegue las cosas cuando es confrontada con las cosas que ha hecho mal. Conozco muy pocas personas, muy pocos casos, hermanos, que a mí me ha sorprendido a través de tanto tiempo de consejería que hemos hablado, muy pocas personas que en realidad aceptan la culpa cuando se les confronta.
Y de esas muy pocas, algunos confrontan o admiten con algo de soberbia: sí, yo fui, sí, yo hice eso. Son muy pocas. Otras, muy pocas, muestran un tipo de arrepentimiento. Es natural, no digo que es correcto, es de humanos usual el echarle la culpa a alguien más y no reconocer los errores que cometemos. Nos pasamos cantando la canción Yo no fui, día tras día, aunque no cantemos la melodía, aunque no digamos las letras de esta canción, nos la pasamos cantando esta canción. Vamos a ver el versículo 3, hermanos, de este capítulo 1 de Santiago, donde tenemos el subtítulo No culpemos a otro. Dice Santiago en este versículo: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Después de haber estado, hermanos, hablando el domingo pasado, cuando introdujimos esta serie sobre la prueba, aparece aquí la palabra tentación. La semana pasada estuvimos hablando sobre las pruebas y cómo estas pruebas son una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Las pruebas no tienen la intención de hacernos caer, de hacernos tropezar, de llevarnos, inducirnos al pecado, sino que tienen la intención de fortalecernos, de levantarnos, de fortalecer la fe que Él nos ha dado, darnos crecimiento. En esta semana cambiamos un poquito el tema y ahora vemos que el escritor Santiago se enfoca en esta palabra de tentación. Yo quiero decirles que la palabra en el original que se traduce como tentación y como prueba son la misma palabra en el original. Esta palabra es la palabra pirazzo, que significa intentar si algo se puede hacer. Significa emprender, esforzarse, probar, someter a prueba o examen. Entonces uno diría, ¿por qué es que Santiago al comienzo hasta el versículo 12 por qué se traduce esta palabra al español con la palabra prueba en unos versículos, pero la misma palabra se traduce negativamente como tentación a partir del versículo 13? Bueno, para poder entender esto, uno tiene que saber que esta palabra de pirazzo es una palabra neutra, que no significa necesariamente algo positivo o algo negativo, sino que el contexto dentro del cual se está escribiendo identifica si es negativa o positiva. Es por eso que en su Biblia usted puede ver que hasta el versículo 12 Santiago se le traduce esa palabra como una palabra positiva. Es una prueba. Dijimos que la prueba es una bendición de Dios para traer fortaleza, para hacer nuestra fe crecer. Pero a partir del versículo 13 el contexto cambia. Ahora el contexto es algo negativo, por lo cual esta palabra pirazzo se traduce negativamente como tentación. Es interesante, hermanos, que Santiago da algo por hecho y él dice que enfrentaremos tentación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos enfrentamos tentación. No es cuestión de que si vamos a ser tentados, sino es cuestión de cuándo seremos tentados. Y yo creo, hermanos, que si usted es una persona normal y usted se duerme solamente sus 8 horas o menos, pero tiene la mayoría parte del tiempo del día despierto, usted es tentado todos los días. Es tentado todos los días. Ahora cuando somos tentados, hermanos, podemos tener algo por seguro, de acuerdo a lo que Santiago nos está diciendo. La tentación jamás ha venido de Dios. La tentación jamás podremos nosotros decir que tiene su origen en Dios para nuestras vidas. Las pruebas sí. La prueba Dios
la manda a nuestras vidas porque ella nos hace crecer. El motivo o la motivación o el deseo de Dios es ver a sus hijos creciendo, madurando. Pero la tentación no viene de Dios porque ella tiene la meta de hacernos tropezar, de hacernos pecar. No podemos culpar a Dios por la tentación. Hay quienes que osan decir, bueno, pues si Dios me hizo así, yo he de pecar, porque así yo no tengo la culpa. Y dicen, yo no fui, fue Dios el que me hizo así, con esa capacidad de pecar. Él es el que nos dio estas cosas para que disfrutemos de estas cosas, dicen algunos. Este decir es completamente necio. Si usted alguna vez lo ha dicho con toda claridad, le digo que usted ha sido una persona que ha hablado neciamente. Porque como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. El hombre tratará, hermanos, de culpar a Dios en su necedad y de cantar la canción a todo pulmón, yo no fui. Y eso nos lo dice incluso la Biblia. Proverbios 19, versículo 3 nos dice que la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. El hombre es el que pervierte el camino, su propio camino, y luego se enoja en contra de Dios, culpando a Dios por lo que le pasa al hombre. Mucho antes de 1951, la canción siempre fue el himno nacional de la humanidad, diciendo yo no fui. Este himno nacional para cada humano se ha cantado desde el comienzo de la historia humana. Eva le dijo o contestó, fue la serpiente. Fue la serpiente que me engañó y cuando me engañó la serpiente entonces yo comí. Y Adán tuvo una osadía peor todavía porque dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que Eva le echó la culpa a la serpiente, pero Adán le echó la culpa ¿a quién? A Dios mismo. Muchas veces decimos, le echa la culpa a la mujer, pero le está echando en realidad la culpa a Dios, porque fue la mujer, la compañera que tú me diste. Tú tuviste la culpa, Dios, de que yo fallara, de que yo pecara en el huerto del Edén, ha de haber pensado Adán. Hermanos, Dios no tiene absolutamente ningún involucramiento con el mal. El mal y Dios están en dos polos opuestos completamente. Están en lo más lejano que usted se puede imaginar. No hay overlap, no hay ningún involucramiento entre el mal y Dios. El hecho de ser tentados, podríamos decir, hermanos, el simple hecho de ser tentados no es pecaminoso en sí. Lo pecaminoso es cómo respondemos a la tentación. Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, por Satanás. Es claro que esta fue una prueba que Jesús pasó la prueba, pasó el examen cuando él se le confrontó después de 40 días de ayuno, se le presentó la opción de convertir un pedazo de pan, de piedra en pan, una piedra en pan. Hermanos, yo creo que todos hubiéramos hecho eso. Teníamos la posibilidad. Dios, Jesús es el creador y él podía determinar lo que él quisiera hacer. Él tenía el poder para hacerlo. Pero en ese momento, el hacerlo hubiese sido caer en una tentación. Dios en el Hijo fue llevado a el desierto para ser tentado. Pero el diablo tenía la intención de que él cayera.
Debemos saber, hermanos, que de ninguna manera podemos hacer a Dios responsable directa o indirectamente de la tentación que nosotros sufrimos. Jamás. No podemos hacerle a Él responsable. Fíjese cómo lo describe el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, cuando dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente. Pérfidamente quiere decir deslealmente. Infieles, los que son traicioneros. Entonces dice: ¿por qué miras? ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Pero con referencia a Dios le dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Hace unos momentos hablaba y me recordaba del profeta Isaías, cuando él miró la imagen de Dios en su santidad y cómo se decía: santo, santo, santo. Yo creo, hermanos, que nosotros no hemos entendido eso todavía. Posiblemente nunca lo entendamos, pero pidámosle a Dios que podamos entender incrementalmente lo que esa imagen representa. Dios es un Dios que es santo, santo, santo. Él es puro, Él es perfecto. Hermanos, si nosotros podríamos decir que somos totalmente opuestos a Dios. No podemos decirle a Dios: Señor, por tu culpa es que yo peco, por tu culpa es que yo caigo en la tentación. Como creyentes especialmente debemos saber que no podemos culpar a Dios por la tentación. Debemos examinar nuestra respuesta a la confrontación. ¿Cómo reacciona usted cuando usted se le confronta con algo? Tengo la bendición de tener más de un hijo. Y es verdad el dicho que dice hoy que cada hijo es como un mundo. Son diferentes el uno al otro. Incluso no tengo gemelos, pero los padres que tienen gemelos podrán también testificar que aunque se parezcan, aunque sean idénticos en acción, en carácter, en muchas cosas, son muy diferentes el uno al otro. Yo conozco a quien de mis hijos, cuando se le confronta, tienden a ser más abogados, que se defienden automáticamente, otros que aceptan la situación más fácilmente. Esa es nuestra naturaleza, el querer defendernos. Y es bueno, hermanos, que nosotros nos pongamos a examinarnos, no solamente cuando somos confrontados por alguien más, sino cuando somos confrontados por la palabra. De repente decimos: no, eso no soy yo, ese no soy yo. Ahí hubiese estado el hermano fulano de tal que no vino, y uno voltea para todos lados y dice: no vino el día de hoy el hermano que le tocaba esta enseñanza. No, hermanos, debemos de mirarnos nosotros. La escritura debe de ser como un espejo. Y esto yo sé que le va a traer en concepto, le va a traer a las hermanas. Las hermanas les gusta mucho mirarse en el espejo. Por eso ustedes son mejores que los hombres. Porque ustedes usan la palabra para mirarse en ella como espejo. Eso no dice la Biblia, eso fue que se me metió otro canal diferente que no. No podemos culpar a otros por nuestra necedad. Especialmente tratando de culpar a Dios, hermanos. Jamás. Cuando tratamos de culpar a Dios, actuamos neciamente. Vamos a los versículos 14 y 15. Veamos el curso de la tentación sin resistencia. El curso de la tentación sin resistencia. Dice el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Ya vimos que la tentación en sí no es pecaminosa. Vimos que Jesús mismo fue llevado para ser tentado. Pero el ser humano, hermanos, tiene por naturaleza la costumbre de ser osado, de pensar, de calcular, de estimar que se puede acercar un poquito más al fuego y un poquito más al fuego y un poquito más al fuego sin quemarse. El ser humano tiene la tentación a pensar que puede jugar con la tentación sin caer en la tentación. Haga de cuenta que aquí hay un círculo alrededor de este lugar. Y el círculo está suficientemente amplio para yo poder caminar alrededor. Y pasando fuera de este círculo está la tentación. El ser humano se acerca a la línea. No pasó nada, entonces se acerca un poquito más a la línea. Y no pasó nada, entonces se va acercando un poco más. Porque piensa el ser humano que se puede acercar al fuego y no quemarse. Santiago no solo dice que el caer en la tentación no es solamente algo de lo cual no se le puede culpar a Dios, sino que Él nos deja claramente dicho que el caer en la tentación es un proceso interno del ser humano, de nuestro interior. Y este es el proceso, hermanos. Aquí nos vamos a poner un poquito técnicos, les pido paciencia. Pero hay que ver las diferentes palabras que Santiago está usando, porque esas palabras no son simplemente palabras que a él se le ocurrió decir. Por ejemplo, puedo yo estar predicando y decir, no se caiga, no tropiece, no se vaya, no sé, a usar otra palabra que tenga que ver con... No, esas son palabras específicas que Santiago está usando. Santiago dice primero, si usted ve la escritura, dice que Santiago apunta a cada uno de los lectores. La tentación no resistida de cada quien lleva y seduce. La tentación lleva y seduce a la persona. Cada uno es llevado y seducido. ¿Qué son estas palabras? Cuando Santiago usa la palabra llevado, esta es la palabra en griego exelko. Y esto quiere decir extraer o metafóricamente atraer hacia afuera. Lo voy a repetir. Extraer o metafóricamente atraer hacia afuera. Eso tiene la idea, hermanos, lleva la idea de una caza, de cazar un animal o de la pesca. Se atrae a la presa fuera de su escondite. Se le lleva fuera de su escondite. La idea aquí, hermanos, es que un hombre es atraído mediante un engaño o una estrategia, alejándolo de la seguridad, de la dependencia en Dios, para ir a pecar. El lenguaje propio de la caza, de cazar un animal, por ejemplo, se traslada aquí al contexto de la seducción, como aquella seducción que ejerce una mujer ramera, una prostituta. Eso es llevado. Eso es lo que quiere decir que es llevado. Porque la idea viene a tu mente y de repente, en lugar de estar listo y preparado y sacarla de tu mente, la sigues pensando. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si nadie me mira? Estoy suficientemente lejos de la gente que frecuento. El día de ayer estábamos en un parque, temprano en la mañana, y una de mis hijas dice, ahí estaba un muchacho de la escuela. No estábamos cerca de la escuela. En cualquier momento puede aparecer una persona que nos conoce, pero calculamos, bueno, estamos suficientemente lejos. Y si lo hago, ¿quién se irá a dar cuenta?
Y si tomo esta decisión, ¿quién me podrá acusar? Nadie me va a ver, porque miramos alrededor, hermanos. Damos la vuelta de 360 grados, completa, una vuelta completa, pero se nos olvida mirar para arriba. Se nos olvida reconocer que tenemos al Espíritu Santo quien vive dentro de nosotros, el cual nos agradará con esta decisión. La palabra seduce es la palabra deleazo. La palabra deleazo. Esta quiere decir atrapar con cebo. ¿Cuántos de ustedes pescan? ¿Saben lo que es un cebo? Atrapar con cebo. Esta idea es la idea de metafóricamente seducir con halagos, atraer, tentar, engañar. El día de ayer una persona que se llama Juan me decía que si a mí me gustaba la pesca, y yo le dije, no me gusta la pesca. Ya les he dicho aquí que un día que quieran que invitarme a algo que yo voy a disfrutar, no me inviten a pescar. No me inviten a pescar. Si he de ser honesto, nunca he intentado pescar. Y a lo mejor me llevo la sorpresa que pescando me gusta pescar, pero nunca lo he hecho y más bien se me hace aburrido de tener un palito allí esperando que el palito se mueva cuando... yo creo que parte de eso es mi impaciencia. No me gusta esperar. Hay otras cosas que tengo necesidad de hacer y para mí, hermanos, no, los que les gusta pescar, adelante. Para mí, yo lo considero como una pérdida de tiempo. Para mí, lo que ustedes también consideran una pérdida de tiempo en otras cosas que yo hago. Así es que estamos even, estamos a la par. Pero Juan me preguntaba que si me gusta pescar. Yo le dije que no, pero los que dicen que van a ir a pescar, podrían decir vamos a ir a cebar. Porque vamos a usar el cebo para ir a atraer. Vamos a ir a seducir a los pescaditos que salgan de su escondite para que tomen el anzuelo, lo muerdan y puedan sacar ese pescado del agua. Hermanos, si tú no estás listo cuando la tentación llegue, porque la tentación llegará. Si tú no estás listo cuando llegue la tentación, entonces esta tentación te llevará y te seducirá. Morderás el anzuelo como un pescado. Y los que saben de eso, yo no soy experto, pero sé suficiente para saber que cuando un pescado muerde el anzuelo, el pico se encaja en el hocico del pescado. Y se puede fácilmente un pescado deshacer de eso. Estoy mirando a los pescadores profesionales que tenemos aquí en nuestros medios. Si no estamos listos cuando la tentación llega, entonces esta tentación nos va a llevar y nos va a seducir. Después este Santiago nos dice que qué o quién es quien lleva y seduce. Y ya nos dijo que no era Dios. Y aquí nos va a decir que no es otra persona tampoco, sino que es la propia pasión del hombre. La propia pasión del hombre. Su deseo. Lo que unas traducciones de la Biblia traducen como concupiscencia. La propia pasión del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra de pasión, hermanos? Esta es la palabra epithumia. Epithumia, que quiere decir un deseo, una ansia, un anhelo, un deseo de lo prohibido, podría decir. Porque quiero decirles, hermanos, que como la palabra que se traduce para tentación y prueba es también neutral, la palabra epitomía puede también ser neutral. Hay pasión, hay deseos que no necesariamente son negativos, ¿verdad? Sino que el contexto es la que nos define si esta palabra de epitomía, de pasión, debe de verse negativa o positivamente.
Este es un deseo que en sí no tiene que ser malo, pero en el contexto del que estamos leyendo ahora es el deseo de aquella cosa que es prohibido, entonces es malo. Y no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a otras personas. Nosotros somos los responsables, es nuestra pasión, es nuestro deseo, es nuestra concupiscencia. Entonces después dice Santiago que la pasión, o sea, el deseo interno del hombre, entonces concibe, da a luz el pecado y engendra muerte. Aquí vemos un cambio notable del lenguaje. ¿Cuántos saben lo que es concebir, dar a luz y engendrar? Usa ese proceso del proceso de la vida, ¿verdad? Cómo se concibe primero a un bebé, después dar luz y eso engendra el niño. Cuando la pasión, hermanos, ha concebido, y esta es la palabra sulambano, cuando la pasión concibe, eso quiere decir que se ha apoderado de alguien, que lo ha tomado, que lo ha hecho un prisionero. En este punto, hermanos, ya es muy difícil. Ese es el punto ya cuando empiezas a racionalizar el pecado. Y decir, bueno, pues casi nunca lo hago. Esto ni siquiera se va a dar cuenta la gente. No voy a ofender a nadie. Se empieza a racionalizar el pecado y uno empieza a aplacar la conciencia que Dios ha puesto dentro de cada ser humano. Empieza a ignorar la voz del Espíritu Santo que te dice, detente, no lo hagas. Y después de estar atrapado como prisionero, se da a luz el pecado. Nace el pecado. Cuando el pecado es consumado, que es la palabra apotoleo, eso quiere decir que es completado, es llevado a término, es culminado. Entonces se engendra la muerte, que es la palabra apocoeo, que es dar a luz, parir o producir la muerte. Qué interesante, ¿no? Parecen palabras que son completamente opuestas. Dar a luz la muerte. Engendrar la muerte. Eso es lo que es una tentación no resistida. Eso es lo que el cristiano, cuando está tentado, es tentado por el pecado, lo empieza a ver atrayente a sus ojos, empieza a calcular, empieza a manejar, a jugar con ese pensamiento. Llega un momento cuando caerás en la trampa de la seducción. Usando el lenguaje, hermanos, de las palabras en el original, voy a parafrasear este pasaje de la palabra. Yo lo parafrasearía así. Cuando somos tentados, nuestro deseo o lujuria nos atrae con engaño y seducción. Y cuando nuestra lujuria nos toma como prisioneros, damos a luz el pecado, el cual culminado produce muerte. Lo voy a repetir. Cuando somos tentados, nuestro deseo o lujuria nos atrae con engaño y seducción. Y cuando nuestra lujuria nos toma como prisioneros, damos a luz el pecado, el cual culminado produce muerte. ¿Qué tipo de muerte está hablando aquí, hermanos? Pues obviamente que el incrédulo, una persona que no es cristiana, cae en tentación todos los días. Disfrutan caer en tentación. Para ellos no hay ningún Espíritu Santo viviendo dentro de ellos que les dice, detente, no lo hagas, o lo hiciste mal, no debiste de haberlo hecho. No tienen el Espíritu Santo dentro de ellos.
Un incrédulo no tiene las armas que un cristiano tendría. No va a luchar en contra de la tentación. Pero aquí no estamos hablando de incrédulos. Aquí estamos hablando de hermanos. ¿Recuerda la semana pasada cuando dijimos esta carta fue escrita a quién? A judíos cristianos que estaban en la dispersión. Entonces tenemos que tomar esto en contexto. Aquí estamos hablando de hermanos. Esto nos recuerda, hermanos, a casos en los que los creyentes, por persistir en pecar, pueden incluso sufrir una muerte. Y obviamente, hermanos, si usted conoce mi entendimiento de las Escrituras, mi convicción de las Escrituras, yo digo que una persona, yo entiendo por las Escrituras, que una persona que es verdaderamente un hijo de Dios, que ha recibido la salvación, no puede perder la salvación. Pero un hijo que es verdadero hijo de Dios va a cuidar. No va a ser como un familiar que yo tenía que era pastor. Cuando yo era niño lo escuchaba decir, ay, sí, qué fácil. Una vez salvos, siempre salvos. O sea, el sábado en la noche estás ahí bailando con las cumbias y bien borracho y luego vienes el domingo a levantar tus manos. Eso no es lo que quiere decir una vez salvos, siempre salvos. Yo creo que los que son santos, los que han sido santificados, van a preservar perseverar en esa salvación. Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en mí, la va a terminar. Juan capítulo 10, los que Jesús tiene en sus manos, nadie los puede arrebatar de su mano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 nos dice que Él es poderoso para guardarnos para la salvación. Judas, versículo 28, también dice lo mismo, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 8, hermanos, hay diferentes partes de las Escrituras que me dicen a mí que si yo soy un cristiano verdadero, el Señor me va a ayudar a perseverar en este camino. Hay hermanos míos que no creen así y siguen siendo mis hermanos. Yo no voy a decir que usted no es mi hermano porque no piense en este punto igual que yo. Es mi hermano. Si creen en las cosas esenciales de la doctrina bíblica, es mi hermano. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de cristianos a los que Santiago les está hablando de una posible muerte. Entonces, si está hablando de una posible muerte, entendemos por los versículos que yo les mencioné ahorita, entendemos que este es una persona que es cristiana que va a recibir posibilidad de muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Muerte física. Usted dice, ¿puede un cristiano morir como disciplina de parte de Dios? Morir físicamente como disciplina de parte de Dios por haber caído en la tentación y persistido en pecar. ¿Se recuerda? Hoy día vamos a celebrar la comunión. Y cuando celebramos la comunión hablamos y les damos una advertencia diciendo, cuidado con este tiempo, es un tiempo solemne, examínese. Y antes de tomar, damos la advertencia que vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo dice que algunos que han tomado de la comunión han sufrido esta muerte física. Dice que los que participan de la cena indignamente atraen juicio para sí mismos. Algunos se han debilitado, algunos se han enfermado y otros incluso duermen. Y el entendimiento claro de este pasaje es que unos incluso han muerto por tomar la comunión indignamente. Entonces, yo entiendo, hermanos, que este pasaje está hablando de una muerte física sobre el creyente que cae en la tentación y sigue cayendo en la tentación como disciplina de parte de Dios. Santiago deja claro que la tentación no resistida es una obra interna del ser humano, que resulta en muerte y que no viene de parte de Dios.
Santiago argumenta que para que los hermanos judíos cristianos en la dispersión entendieran esto claramente. Pero nosotros entendemos esto, hermanos. Entendemos el proceso en que la tentación no resistida nos va a conducir, el camino en el que nos va a conducir. Debemos de cuidar, no caer en este círculo vicioso, en este espiral descendente, hermanos. Comenzamos jugando con la tentación, pensando que somos suficientes. Ya fui a la iglesia, llevo mucho tiempo sin faltar a la iglesia. Estoy yo preparado para lo que sea, que venga el enemigo y que me tiente, que al cabo yo resistiré. No juegues con esas cosas. Más bien, hermanos, debes de cuidarte, porque las promesas de Dios son claras. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No nos ha sobrevenido, no nos ha llegado ninguna tentación que no sea común, que no se sufra por la humanidad en general. Pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Si tú eres un cristiano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes las herramientas para vencer la tentación. No puedes culpar a Dios de que Dios te envía la tentación, pero tampoco lo vas a culpar de que no te dio las herramientas para poder resistir la tentación. Dios nos dice que podemos resistir. Él ya ha provisto la vía de escape para sus hijos. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cuántos son jóvenes aquí? Levante su mano, no importa la edad que tenga, usted es un joven. Fíjese lo que dice, tome esto para usted, aunque diga la palabra joven, tómelo para usted. Salmo 119, 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La pregunta. Dice, guardando tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El Señor nos ha dado como una herramienta poderosa su palabra. Y a lo mejor tú al comienzo de tu caminar, cuando la gente te decía, está en la palabra. ¿Estás en la palabra? Métete en la palabra. A lo mejor usted pensaba, pues no tengo pastillas de chiquitolina como Chapolín para abrir la palabra y meterme allí. Pero estar en la palabra es una vida que interactúe constantemente con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuándo estamos haciendo eso? Que abrimos nuestra palabra, hermanos. Tiene que trabajar, yo sé. Usted cuando llegue el bill no va a poder mandarle un pedazo de una hoja de la Biblia en un sobre para pagar el bill. Yo sé que tiene que trabajar. Pero estamos haciendo tiempo para Dios. Estamos apartando un momento. Preferiblemente, la sugerencia, el consejo es que lo hagamos en la mañana, a primera hora. ¿Tiene que trabajar? Pues levántese un poquito más temprano. Acuéstese un poquito más temprano para que pueda levantarse un poquito más temprano y poder hacer esto. Interactuar con la palabra. No solamente ser un oidor olvidadizo que lee y se olvidó ni siquiera supo qué es lo que leyó. No estamos diciendo, hermano, que tiene que leerse el Salmo 119 todas las mañanas. El salmo más largo de todos, no, sino interactuar con la palabra. Cuando está leyendo la palabra, preguntarle a Dios, Señor, antes,
Antes de leer, Señor, ayúdame que esta palabra hable directamente a mi corazón, que yo pueda comprender las promesas que en ella tú nos has dejado, que pueda comprender los malos ejemplos que tú nos has dejado en esas escrituras para yo no hacerlos, los buenos ejemplos para hacerlos, que yo pueda, Señor, someterme a la voz de tu Santo Espíritu y empezar a leer la palabra. Y escribir, hermanos, interactúa con la palabra, escribe. Señor, en esta mañana tú me has recordado de esta maravillosa promesa. Y escribe la promesa que en la escritura encontraste. En esos 5 versículos, en esos 10 versículos, ni siquiera el capítulo entero. Y escribe, Señor, este ejemplo malo que tú me dejaste en esta escritura, lo dejaste para que yo no cometiera los mismos errores que cometió esta persona. Este buen ejemplo me lo has dejado para que yo siga esos pasos. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. Pero para poder vivir la palabra tenemos que estar en la palabra. No podemos vivir bien lo que mal conocemos. Tienes que conocer la palabra para poder vivirla. ¿Estás en la palabra? No voltear, no estoy volteando. Último, tercer punto, hermanos. De Dios solo recibimos el bien. Santiago 1, versículos 16 al 17. Dice así: amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. ¿Se ve que el contexto es que está hablando con hermanos? Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Usted conoce este pasaje y es un pasaje que repetidamente lo decimos en nuestras oraciones. Seguramente usted lo ha escuchado una cantidad de veces. Pero el contexto de este pasaje es que de Dios no recibimos la tentación, sino más bien Dios es un Dios que nos da el bien. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Aquí Santiago hace un argumento de contraste. Ya dijo que no podemos culpar a Dios, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Y ahora contrasta esa verdad diciendo, no se engañen, más bien toda buena dádiva. No podemos culpar a Dios, más bien debemos de saber que las buenas dádivas y el don perfecto viene de Dios. El don es un regalo, viene de Dios. No se engañen a sí mismos. El Padre de las luces nos da todo lo bueno, y este Padre de las luces, hermanos, es un título para Dios que se usó desde la antigüedad, por medio del cual sobresalía la acción de la creación, apuntando a ese Dios creador y dador de luz. Él es el que nos ha dado la luz. En esta mañana amanecimos sin luz, ahí donde yo vivo. Pero fielmente salió el sol. Mi esposa andaba buscando una lámpara para alumbrar porque ella se levanta medio tarde, como a las 4 de la mañana, y todavía estaba oscuro. Y va y me despierta para ver que si no sabía dónde estaba una lámpara, o que chequeara a ver si no se botó el breaker. Pero Dios, quien puso los astros en el horizonte, en el cielo, Él fielmente lo creó para darnos luz. Él es el Padre de las luces, el Padre que creó los astros en el cielo. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1. Incluso Salmos 136, versículos 7 al 9 lo reafirma: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia; el sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia; la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Él es el que hizo todo eso. No solo que Dios no tienta al creyente, no solo Dios es de quien el creyente recibe todo lo bueno, sino que también la Escritura nos dice que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es inmutable. Él es continuo, Él es constante. Los astros pueden cambiar de lugar, hermanos. De hecho, no sé si usted sabía, pero de repente vemos una estrella una noche y la próxima noche ya no la vemos en el mismo lugar.
porque ya se ha movido del lugar. Ya ha dado vuelta, porque las estrellas son como el sol de nosotros, que también hacen revolución. Cambian de lugar, incluso cambian su forma, cambian el fulgor de su resplandor. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Y de Él recibimos abundantemente. Yo lo que quiero preguntarte en este momento es, ya que tú sabes que de Dios no viene la tentación, sino que más bien viene todo lo bueno, toda la bendición que tú puedes disfrutar. Porque es que el pecado no ha disminuido en nuestras vidas. Porque es que el pecado, la tentación del pecado es más y más resistible para nosotros. Hermanos, si hemos de aterrizar el avión ahora en la vida de Jesús, Jesucristo es quien nos libró de la ley del pecado por su muerte. Había una ley, hermanos, en nuestra vida que dominaba antes de venir a Cristo. Y esa era la ley del pecado. Estábamos dominados, encadenados, aprisionados por el pecado. Pero fíjese qué maravillosamente lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 18 al 25. Léalo conmigo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él no está deslindándose de toda la culpa. Él está hablando de una realidad que hay en su vida, en su carne. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. El pecado está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable de mí. Un cristiano, hermanos, cuando comete un pecado se va a sentir de esta manera. Se va a sentir sucio. Se va a sentir miserable. Miserable de mí. ¿Quién, dice Pablo, me libertará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos ha libertado de la ley que dominaba sobre esta carne que cargamos. Él. Así que yo mismo, dice, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Eso no quiere decir, hermanos, Pablo no está diciendo, está bien, yo te entiendo, tú eres hombre, eres humano, tú vas a pecar, está bien, tranquilo, síguelo haciendo. No, él está diciendo que Jesucristo es quien nos puede libertar, hermanos. Y la clara enseñanza de las Escrituras es que conforme vamos caminando en Cristo, vamos siendo perfeccionados. No seremos perfectos de este lado de la eternidad, pero para allá vamos. Incluso una señal que tú puedes evaluar en tu vida es cómo estás en ese caminar de santificación. ¿Estás batallando menos con los pecados? ¿Los puedes resistir con más habilidad hoy día que antes? Si es un sí tu respuesta, puedes confirmar que el Señor está haciendo esa obra de santificación en tu vida. Mateo 26:41 nos da una advertencia. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Estas son palabras de Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vimos que ya una herramienta es la palabra, la otra es velar en oración. Estar en oración. Y Pablo nos dice también en Romanos 12,
No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tú tienes la habilidad por medio del Espíritu de Dios de resistir a la tentación. La tentación no es una trampa irresistible. No es algo que lo que tú como cristiano vas a decir, bueno, tendré que caer en la tentación algún día, voy a caer hoy. No. Tú la puedes resistir, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Considera que la tentación es real. La tentación es real. Debes reconocer eso, la tentación es real, pero también debes reconocer otra realidad más grande, que su origen, el origen de la tentación no es Dios. Cuando caes en una tentación, no tienes a nada ni nadie que culpar, sino a ti mismo, a nosotros mismos. Como cristianos, hermanos, debemos de ejercer la piedad de nuestras vidas. Debemos de ejercitarnos a la piedad. Buscar la piedad, buscar las cosas de Dios. Debemos renovar nuestra mente. Debemos edificarnos en su palabra. Debemos de confiar en el sacrificio de Jesús, que nos libertó de la ley del pecado que dominaba sobre nuestras vidas. ¿Cuántos estamos preparándonos? ¿Cuántos estamos buscando esa piedad constantemente en nuestras vidas? ¿Qué tentación irás a pasar en esta tarde? ¿Qué tentación irás a vivir en esta semana que viene delante de nosotros? Porque no es que sí vas a sufrir tentación, hermano, es que vendrá la tentación. La pregunta es ¿cuándo? Y lo más seguro es que hoy mismo seas tentado. Tú dices amar a aquel que dio su vida por ti. Tú te has llamado y has dicho que eres un hijo de Dios. Honra a aquel quien dices amar. Ámalo mejor, resistiendo a la tentación, no con tus fuerzas. Prepárate para cuando venga la tentación puedas resistir. Ora, lee la palabra todos los días. El Señor Jesús sabía que la tentación llegaría a sus discípulos. Por eso los apartó y les dijo que oraran, que velaran. Estemos preparados, hermanos. Si tú eres una persona que no eres cristiana y que has escuchado este mensaje, yo te quiero decir que hay tentaciones, y estas tentaciones son las que te llevan a pecar diariamente. También te quiero decir que la paga, el premio, por decirlo de una manera sarcástica, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero tú tienes una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Puedes venir a Él en este día, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte, poner tu fe en Jesús y Él te dará vida eterna. Amado Dios, te damos gracias por el consejo maravilloso de tu palabra. Pedimos tu bendición en ella, a través de ella, Señor, en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, guardándonos, Señor, de caer en la tentación que viene
día tras día, Señor. Ayúdanos a confiar en las fuerzas, en las herramientas que tú nos has dejado para ser fieles a ti, Señor. Te damos gracias